Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más aquí a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier, me presento para todos los que no me conocen y para los que ya me conocen, pues bienvenidos nuevamente. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy diferente a los que siempre acostumbro, porque estamos acostumbrados a siempre estar hablando sobre el tema de las vivencias que tuvimos con el narcisista. Pero el día de hoy voy a hablar sobre un tema un poco diferente, pero que nos lleva a lo mismo, porque se trata de cómo cambiar el chip después de la relación traumática con el narcisista. La mayoría de las personas siempre hablan sobre este tema como el contacto cero. El contacto cero, y sabemos que la única forma de sanar de una relación narcisista realmente es el contacto cero. Pero en esta ocasión yo les traigo un dato diferente que a mí me ha funcionado mucho después de la relación con el narcisista, porque cuando uno termina obviamente necesitas llevar terapia para poder sanar y para poder sacar todo eso que dejó el narcisista dentro, y porque necesitamos saber por dónde movernos para iniciar el nuevo camino. Muchas personas yo veo que se quedan estancadas en el proceso, solo hablando del narcisista, solo pensando en el narcisista, dándole toda la prioridad a la vivencia con el narcisista, y yo lo hice. No es algo malo, porque realmente todas las personas que hemos sido víctimas de psicópatas o narcisistas, o aún de relaciones que no fueron con narcisistas, pero fueron relaciones que nos dañaron, nos quedamos clavados en el mismo lugar y no buscamos un después. Entonces yo quisiera un poquito empezar a enfocarme en qué hay después de el narcisista. Veo que hay muchas páginas como la mía, o youtubers que hablan sobre este tema y se quedan clavados en eso nada más. Yo quiero ir más allá de estar enfocada en el narcisista. Voy a seguir obviamente hablando de estos temas, y claro que voy a seguir tratando estos temas, porque para llegar a esto necesitamos sanar todo lo que el narcisista hizo y conocer sobre el tema. Pero ¿qué hay después? Joana, por ejemplo, ya tengo 5 años que salí de la relación y sigo estancado. Las personas me escriben y me dicen, es que yo sigo aferrado. Sinceramente, yo pasé por lo mismo, y yo creí después de 2 años que estuve buscando ayuda y respuestas, y yo decía, es que realmente a lo mejor ya es lo que me toca vivir toda la vida, estar pensando en él las 24 horas del día, estar clavado en lo que no tuve y pude obtener de él, el estar pensando en las traiciones que él hizo, en que me abandonó con el hijo y pobre de mi hijo, qué explicación le voy a dar cuando crezca, no tengo un futuro sin el narcisista porque él me quitó todo económicamente a los que les robó, o simplemente me dejó completamente vacío y ya no tengo una razón por vivir. Ya sané, pero dejé mi vida en ese vacío que él creó en mí, porque no era algo que había en mí. Si él se enamoró de mí es porque había algo más grande que le llamó la atención, porque los narcisistas buscan personas exitosas, personas felices, personas alegres, personas que tienen una meta, un sueño. ¿Para qué? Para absorber todo esto de cada persona y poder él sentirse que todo lo que absorbió lo tiene él, pero sabemos que pues simplemente es como una película que quitó de nosotros para absorberla y quedársela a ellos, pero en ellos no va a durar, porque son personas que solo fingen y copian a los demás. Pero bueno, volvemos a lo mismo, que estoy hablando del mismo tema. ¿Por qué quedarnos en el punto de seguir pensando en tengo que vivir toda la vida siendo víctima? He llegado a un punto en el que he decidido no hablar ya más como víctima, sino realmente como una persona que se empoderó y que pudo salir de la relación, porque como una persona va a poder ayudar a otras personas a empoderarse y a salir si nos quedamos siempre en el tema de pobre de mí, lo que me hizo el narcisista, soy víctima. Yo sé que fuimos víctimas de narcisistas, pero ¿qué hay después de que ya no eres más víctima? Entonces, ahora que ya lo sabemos, pues se pueden llevar a cabo muchas cosas. Bueno, primeramente, obviamente, cuando acabas de salir y si estás apenas saliendo del proceso de la relación que acaba de terminar con el narcisista, pues obviamente tienes primero que llevar una terapia. Eso lo sabemos todos. Contacto cero definitivo, una terapia con alguna persona que realmente sepa de estos temas. Vuelvo a repetir, no nada más cualquier persona.
sino una persona que esté preparada sobre este tema y que conozca realmente qué es el narcisismo. Entonces ya tomaste tu terapia, ya estás yendo a terapia, entonces tú tienes que hacer cambios también y tomar decisiones, porque el terapeuta o la persona que te está ayudando no va a venir a darte la solución como una varita mágica. Tiene uno que tomar la decisión de hacer cambios en uno mismo, y esto lo digo no solo en relaciones narcisistas, sino en cualquier tipo de relación, porque si nosotros no ponemos de nuestra parte y no empezamos a trabajar en nosotros mismos, desafortunadamente así venga Dios del cielo y baje y quiera cambiarnos la idea, no se va a poder. Uno tiene que tomar la decisión y empezar a trabajar en ello. Te voy a dar algunos tips de lo que a mí me ha funcionado para cambiar ese chip mental que nos dejó el narcisista de que no podíamos más, de que perdimos todo con ellos, de que realmente estoy completamente vacío y no voy a volver a superarlo, de que pues tengo que estar en el estado de pobre de mí, fui víctima de un narcisista y tengo que darme de latigazos y que no me perdono. Primeramente, esa es la primera respuesta, perdonarte a ti mismo. Cuando yo decido perdonar lo que yo permití en mí de parte del narcisista, y obviamente no es que yo le haya dicho al narcisista, ven y hazme garras y caca y trizas, sino que realmente, como yo no conocía de este tema y realmente no estaba informado de este tipo de seres, ¿no? Entonces, pues obviamente yo me dejé envolver por sus mentiras. Entonces ya cuando yo ya lo descubro, esto estoy hablando, este video estoy enfocándome en las personas que ya llevan un proceso, que ya escucharon todos los videos, que ya saben sobre el tema, que ya están llevando a cabo el contacto cero. Pero hay muchas personas que me siguen escribiendo, es que ya tengo 1 año de contacto cero y no puedo olvidarlo, y no puedo dormir en las noches, y no tengo paz en mi vida. Sí, te lo entiendo, yo también tardé 2 años en poder sacar esta limaña de mi corazón y de mi vida, y no tanto porque siguiera enamorada de él, sino porque realmente estaba molesta con la situación, no podía entender cómo él no podía pagar y yo seguía aquí sentada sufriendo las consecuencias de obviamente mis decisiones, pero él estaba tan tranquilo haciendo y deshaciendo afuera. Entonces ese tema es el que te voy a hablar el día de hoy. Cómo empoderarte, cómo levantarte, cómo decidir no estar más en el estado de yo, víctima, pobre de mí, del narcisista. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema. Primero, como lo acabo de mencionar, pues tienes que llevar terapia para, pues obviamente, tú centrarte en el perdón a ti mismo. Y como lo he dicho en todos mis videos, no hay cosa que pueda ser sanada sobre el narcisista si tú no has decidido perdonarlo, porque mientras tú no lo perdones a él, aunque te cueste trabajo, y no me refiero al perdón de llamarlo y decirle, ay, vamos a ser amigos otra vez, te perdono, no, me refiero al perdón de que en tu corazón tú decidas ya no pensar en él, ya no estarlo odiando, ya no estarlo señalando, ya olvidarte. Tienes que empezar a trabajar en ti, porque mientras tú sigues regalando tu energía al narcisista o a la persona que te hirió manipuladora, pues toda tu energía va a estar en eso y no vas a poder sanar. Entonces necesitas cambiar ese enfoque. Ahora, es que Joana, es muy difícil cambiar ese enfoque. Pues el día de hoy te voy a decir cómo podemos dejar de pensar en el narcisista, cómo podemos dejar esa etapa de víctima atrás. La clave número 1 para cambiar ese chip que traemos en el cerebro, el cambio que yo te voy a proponer aquí no tiene nada que ver en este caso con el narcisista. Tú tienes que dejar de poner la prioridad y tu energía en el narcisista. Lo principal es decidir y mirarte al espejo y decir, decido que va a haber un cambio de chip en mi cerebro y que realmente mi enfoque ya no va a estar en el narcisista, porque mientras tú no tomes esa decisión personal de hacerlo, por más que venga yo, por más que el terapeuta te diga, por más que las amistades te digan suéltalo, no lo vas a hacer. Tú tienes que tomar la decisión y proponértelo. Entonces, ya cuando tú decides hacerlo, vas a cambiar ese chip y el foco y el enfoque que tienes en el narcisista, y vas a empezar a ver de ti, vas a empezar a mirarte, a hacer una introspección de ti, no de las personas que te hicieron daño, no de lo que hizo el narcisista, no de lo que te quedó debiendo el narcisista, sino de lo que tú tienes adentro y que tienes que cambiar para poder evolucionar y pasar esa etapa de estancamiento que nos queda después del narcisista, porque yo sé que muchos quedamos con enfermedades, con depresiones, en un estanque en el que solo estamos viendo cómo él pague, no perdonándolo, decidiendo que ojalá
Yo no voy a ser feliz, como lo repito siempre, hasta que no pague. Y eso es una mentira que nosotros mismos nos hicimos con nuestra mente, obviamente por todas las heridas que ellos causaron. Entonces nosotros tenemos que hacer que ya no nos afecte lo que nos sucede, lo que nos sucedió con ellos, ¿ok? Sino que realmente empecemos a trabajar en esa etapa de nosotros mismos, de decidir hacernos responsables ya de lo que realmente somos responsables, que es nuestra propia vida. Ya vivimos, ya Él nos alejó de nuestra felicidad y nos cortó ese amor y ese dinamismo que teníamos, pero ahora vamos a trabajar en recuperarlo. Fíjate en una cita que el filósofo griego Epictelo, que estuve informándome, dice que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede, ¿entiendes? O sea, ya nos pasó lo del narcisista, ¿ok? Pero yo me sigo machacando con la información que tengo del narcisista y me sigo dando de látigos y sigo pensando que mi vida no va a cambiar porque él me hizo, porque él me destruyó, porque él me quitó, porque él me arruinó y enfoco toda mi energía en lo que él me hizo. Pero ¿qué pasa cuando yo tomo la decisión de cambiar el chip y ya hice el contacto cero, pero no encuentro el cómo empezar? Entonces eso es lo que vamos a hacer, a empezar a transformar los pensamientos, a cambiarlos de lugar, ya no enfocarnos en lo que él nos hizo ni en el daño que nos hizo, sino en lo que yo puedo hacer para cambiar ya mi mente y empezar a trabajar en lo que viene después de. Entonces todo depende siempre del cristal con que se mire. No es lo mismo ser una persona optimista, realista o pesimista si tu actitud no va de acuerdo con ello. Tú tienes que llevar a cabo lo que tú sientes con lo que piensas. Entonces, si yo sigo pensando en la ruina en la que me dejó esta otra persona, pues obviamente yo siempre voy a seguir en la misma ruina y no voy a avanzar hacia adelante. Tenemos que dejar de ver lo negro y cambiar al color blanco. Entonces, fíjate ya de aquí en adelante en la historia que tú te sigues contando, en cómo se lo sigues platicando a los demás. No es fácil cambiar el chip y no es fácil estar hablando en positivo cuando acabas de pasar por una relación narcisista. Por eso es importante llevar una terapia. Pero de la mano con la terapia yo tengo que cambiar mis actitudes y mis pensamientos, porque si yo sigo en el pensamiento de víctima de narcisista, y ay, es que a mí me hizo, ay, es que, uy, sí, me meto en todas las páginas donde, ay, pobre de mí, no, pues es que a mí me pasó esto, y me estoy contando y recontando nuevamente la historia de lo que este personaje me hizo, y mi mente trabaja hacia adentro y lo único que me dice es: realmente fracasé, realmente me dejé llevar por una persona que no me amaba y realmente sigo en la misma circunstancia porque no decido sanar y porque no decido cambiar mis sentimientos. Entonces, mis pensamientos, porque los pensamientos te llevan a acciones y las acciones te llevan a resultados. Entonces, si mi pensamiento es de fracaso después de la relación, mis acciones van a ser de fracaso y los resultados que voy a obtener en la vida siempre van a ser de víctima del narcisista. Entonces, no quiero que las personas que apenas están saliendo de ahí se sientan juzgadas. No estoy juzgando, estoy dando la idea de cómo tú puedes y lo que a mí me funcionó hacer en cambios en mi cerebro, en mi mente, en mi vida diaria, en mis relaciones personales también, para cambiar ese chip de no merezco, por eso tengo este tipo de relaciones de fracaso y narcisistas. Entonces, primero, como lo vuelvo a repetir, perdonarte. Ya te perdonaste, entonces después de perdonarte, empezar a cambiar el chip. Oye, es que yo ya fui con terapeuta, pero no puedo salir de ahí. Entonces voy a trabajar por medio de la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque la meditación cambia hacia adentro todo lo que está mal enfocado en nosotros. Entonces, parte de meditar en mí mismo, de meditar en lo que deseo realmente, en lo que realmente yo esperaba tener en una relación y qué me llevó a esa relación narcisista. Porque no teníamos el foco prendido. Ahora que ya conocemos del tema, el foco cambia y el chip tiene que cambiar. No puedo seguir en el mismo chip toda la vida. Y si yo sigo repitiendo relaciones narcisistas es porque yo no he decidido trabajar en mí. Ya conociendo el tema, ya no hay pretexto para seguir cayendo en relaciones narcisistas, porque mi chip ya tiene que estar alerta de saber qué sí quiero y qué no quiero en una relación. Y desde el primer momento, como ya estamos alertas y como ya conocemos de este tema, a la primera reacción yo tengo que tomar la decisión de decir: oye, no por estar solo voy a permitir que cualquier persona llegue a mi vida y me robe la estabilidad que yo ya tengo.
Entonces, volvemos a retomar el rumbo de la vida y a empezar a pensar en las cosas que sí queremos y a olvidarnos ya lo que pasó, a perdonar ya lo que sucedió con el narcisista y a empezar a trabajar en mi mente. La meditación es el primer paso, porque la meditación es algo que te ayuda a tener introspección, sobre ti mismo y a empezar a evaluar qué es realmente lo que te hace falta a ti para tener felicidad tú en tu vida. Porque nosotros normalmente se nos enseña que necesitamos una pareja para poder ser completos, para estar llenos, y realmente no necesitamos una pareja, no necesitamos una persona que tenga que estar al lado arreglándonos los problemas. Y sobre todo a las mujeres se nos enseña que necesitamos un hombre en nuestra vida para poder sobresalir, porque yo no puedo, porque si se me descompone esto electrónico, pues yo no puedo hacerlo, porque necesito un hombre, porque pues el hombre es la cabeza de la casa. Igual al hombre se le enseña que tiene que compartir con la mujer, y creamos toda esta idea fantasiosa de príncipes y princesas que realmente no existe. Porque si yo no decido primero enfocarme en mí, amarme a mí, ver por mí, cumplir mis metas y mis sueños yo primero, desafortunadamente voy a seguir atrayendo este tipo de personajes, porque mi vacío emocional lo voy a intentar llenar con cualquiera que me ofrezca algo o me ofrezca lo que él quiera y no lo que yo realmente deseo. Entonces es importante que para poder cambiar este chip yo empiece a trabajar directamente en mis emociones. Si yo no sé controlar mis emociones, desafortunadamente voy a seguir cayendo en este tipo de relaciones y no voy a salir de ese proceso en el que estoy metida. Entonces la clave número 2 para poder empezar a cambiar ese chip después de la meditación es acepta lo bueno y lo malo que sucedió en la relación con el narcisista. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos quedamos solamente con lo malo y nos enfocamos en que él me traicionó, él me dejó en la calle, él no le puso el apellido a mi hijo, que era lo que a mí me pasaba, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi hijo, pobre de mí, no? Soy la víctima pascual y toda mi vida voy a estar así porque ese hombre es un malvado, y sí lo es, pero ese ya no es mi problema. Entonces acepta lo malo, sí, acéptalo, sucedió, ya pasó. Fuiste víctima de una persona mala, sí, pero hay que aceptar ahora lo bueno. ¿Qué fue lo bueno que yo saqué de esa relación? ¿Qué? Aprendí a valorarme más porque ya sé lo que no quiero en mi vida. Aprendí a conocer a las personas malas y ahora a darme la oportunidad de conocerlas bien y examinar con quién estoy saliendo o hablando. Aprendí a conocerme mejor a mí mismo porque sé lo que ya no quiero, porque ya sé que ya no quiero sufrir por ahí, ya sé que no debo de permitir que jueguen con mis sentimientos, ya sé sobre manipulación y ya sé que no me van a poder venir a manipular tan fácilmente, sino que ahora a lo mejor no es que tú vayas a manipular a los demás, sino que tú vas a ser un poco más inteligente en tomar tus decisiones antes de abrirle tu vida a otra persona. Entonces realmente no perdiste. Ahora hay muchas mujeres que me dicen, o hombres también, que he escuchado que dicen, es que con ese narcisista perdí todo. Quiero que pague, o sea, yo hasta que no vea pagarlo no voy a poder estar en paz y tranquila porque él me dejó en la ruina o ella me dejó en la ruina. Y realmente no es así la situación, es una etapa que pasaste, que te dejó una enseñanza y ahora tienes que pararte y volverte a levantar y tomar la decisión de empezar de nuevo. A lo mejor perdiste algo económico, a lo mejor perdiste tiempo, pero no perdiste un hombre, no perdiste una persona, no perdiste a alguien valioso, sino que recuperaste tu valor, recuperaste tu amor propio y recuperaste tu libertad. No estás más bajo el yugo de una persona que solo te lastimaba. ¿Por qué quieres ver pagar a una persona? A una persona que está vacía, que es mala, que no tiene un futuro. O sea, no tiene sentido. Tienes que empezar a enfocarte en trabajar en ti, en empoderarte tú, y eso va a hacer que esta persona pues obviamente pague sus propias consecuencias, porque en esta vida todas las consecuencias se pagan, pero tú tienes que empoderarte y trabajar en ti. Mientras no lo hagas vas a seguir atorado en este bache del narcisista. Entonces en la vida se gana y se pierde. Esta vez perdimos con este personaje, pero también ganamos, porque sabes que no vas a volver a ser la misma persona de antes, sabes que vas a empezar a crecer como ser humano, sabes que aprendiste una lección que no se te va a olvidar nunca y sabes lo que sí quieres y lo que ya no quieres para tu vida. Entonces,
Muchas personas no aceptamos esta verdad o no aceptan esta verdad sobre el narcisista y no aceptan pasar el bache porque prefieren seguir en autocompasión de fui víctima, aquí estoy sufriendo y me quedo por años en esta etapa de víctima por no aceptar un cambio en mi vida y no aceptar que tuve una vivencia mala. Entonces tienes que dejar de resistirte a aceptar lo que sucedió, pero ¿qué puede suceder ahora después de? Entonces, el aprendizaje que yo te quiero transmitir es que podemos aprender a ver esta desgracia de otra manera. Tras cada desgracia que este tipo de personajes nos hacen pasar, vienen también cosas buenas, ¿ok? Entonces, yo misma, cuando el narcisista me traiciona, me lastima, me descarta, siento esa discapacidad y yo misma tomo la discapacidad como mía y no es algo mío, es algo que él dejó en mí. Entonces yo tengo que empezarme a quitar toda esa maraña que él dejó en mí, pero la única forma es soltar y contacto cero y trabajar en mí. Entonces uno tiene que dejar de enfocarse ya entonces en lo malo. Tienes que tener la actitud y la energía que tú mismo tienes que sacar de la ruina en la que te dejó, aceptando los problemas que viviste con él para poder competir por algo mejor, porque no te puedes dejar caer y decidir ya no voy a vivir, porque le estás dando aparte la razón a él, le estás dando la oportunidad de que él sea feliz con tu desgracia y la idea es que si realmente quieres una venganza, pues la mejor venganza es levantarte y decidir hacer un cambio de chip en el cerebro y decir, nunca más vuelvo a permitir que este personaje me siga robando la energía y siga trabajando en mis emociones, porque mis emociones son mías y yo decido cómo manejarlas y yo decido hacia dónde van enfocadas. Y esto se suma a cualquier tipo de relación, porque si vuelves a tener otra relación y no funciona, no te vuelvas a quedar en el bache. Tienes que aceptar la situación, encararla de forma valiente para poderla manejar de una forma adecuada y poder salir de este pozo narcisista. Entonces, resumiendo, hay que aceptar que hay muchas circunstancias que no se pueden cambiar en la vida, como haber conocido este tipo de personas, y aceptar que no se puede cambiar lo demás. O sea, ya lo sucedido ya no lo puedes cambiar, ya no va a pasar, ya así quedó. Entonces, al final lo importante no es lo que te sucede, sino la creencia que tú le das a lo que te sucede. Y si tú le das esa creencia de siempre voy a estar en este estatus de fracaso por lo que me hizo el narcisista, desafortunadamente tu mente lo cree, tu cuerpo lo siente y no vas a poder salir de ahí. Entonces, la clave última y número 3 y la más importante es decidir tú mismo. Vuelvo a repetir, el psicólogo no va a venir a jalarte el cerebro para que tú decidas, la terapia no va a venir a sacarte de la depresión en la que estás. Tú tienes con tu poder interior que decidir, voy a hacerlo, tengo que hacerlo por mí mismo. Entonces tienes que obligarte y presionarte a ti mismo, de otra forma vas a estar estancado todo el tiempo innecesario, y digo innecesario porque es un tiempo que estamos echando a la basura. Entonces, si ya él te hizo perder tanto tiempo, ¿por qué vas a regalarle todavía más a esta situación, no? Entonces, si te tienes que presionar, pues presiónate a ti mismo a cambiar. Y no me refiero a estarte dando de latigazos y decir, ay no, si no cambio voy a estar aquí. No, aceptar el dolor, a manejarlo, a trabajar en él, a superarte como persona, a empezar a levantarte. Oye, es que no me puedo levantar, tengo 20 días después del narcisista que ni siquiera me baño, porque yo lo llegué a pasar, no 20 días, pero sí llegué a pasar hasta 2 días en depresión, en las que no quería ni levantarme, hasta que tomé la decisión y dije, oye, no, tengo que ver por mí, porque nadie va a venir a decirme, oye, Johanna, levántate y vámonos, no. Y mira que yo estuve buscando mucha ayuda de profesionales y la mayoría cobran, y para mí fue muy difícil porque en ese momento este personaje me dejó en la ruina. Por eso ahora los coaches que doy no tienen costo por el momento. ¿Y por qué digo por el momento? Porque hay muchas personas que también después dejan el coach a mitad, y es muy triste que uno esté invirtiendo su tiempo en las personas y que las personas no estén valorando el tiempo que las personas que estamos ayudando en este canal estamos invirtiendo. Entonces a veces hay que, para impulsar un poquito a la persona, darle también un valor.
Entonces hay que asumir el compromiso contigo mismo, de fijarte un objetivo y de decidir: voy a salir de esta situación en la que estoy, voy a retomar mi vida como la tenía antes del narcisista y no voy a permitir nunca más que ningún personaje con tal, o sea, semejante a este, vuelva a venir a intentar destruirme. Entonces tienes que prometerte a ti mismo y avanzar. Entonces espero realmente de corazón que este video les pueda ayudar y que pueda darme a explicar lo que estoy tratando de decir y hacer, porque realmente siempre escucho en este tipo de videos de narcisistas que no hay un después. Estamos enfocados solo en el narcisista y claro, vuelvo a repetir, voy a seguir hablando sobre los temas del narcisista porque necesitamos aprender y saber sobre la mente de estas personas, pero quiero dar a entender que nosotros necesitamos enfocarnos en nuestra sanidad y no más en el narcisista, porque mientras no tomemos la decisión de romper ya completamente con esta situación, vamos a seguir por años y años y años enfocados en el mismo tema. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo cambié, porque yo tomé la decisión de empezar a trabajar en mí, a meditar, a pedirle a Dios que hiciera cambios en mi vida, a hacer ejercicio, a comer sano, a pensar en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, a que cada vez que me doy la oportunidad de conocer otras personas, primero desde la primera señal que me dan, alejarme y a cerrar las puertas con toda persona que me haya herido, lastimado de una manera tóxica. Este fue mi video de hoy, me emocioné mucho, por eso hablé así como que toda acelerada, pero realmente quiero que empecemos a hablar también sobre, sí, lo que hace el narcisista, pero cómo yo puedo hacer para cambiar el chip de mi mente. Mis siguientes videos van a seguir hablando sobre el narcisista, pero también voy a meter información sobre cómo puedo yo empezar a hacer cambios personales, espirituales y enfocarme más en mí y en lo que yo puedo hacer con mi vida después de el narcisista, porque no quiero seguir regalando mi energía a ese tipo de personajes que no merecen nuestra atención más después de todo lo que se robaron, no merecen más nuestro enfoque y necesitamos empezar a hacer cambios reales para poder vivir experiencias reales. Los quiero mucho, les mando un gran abrazo y un gran saludo. Les pido que si les gustó el video pongan like en la parte de abajo, que inviten a otras personas a suscribirse y que esperen nuevas cosas para este canal, porque vienen cosas diferentes y mucho mejores que seguirnos latigando por lo que pasó con el narcisista. Los quiero, les mando bendiciones y nos vemos en el próximo video, amigos. Gracias por estar aquí.